Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días, los saludo como siempre con mucho gusto, bendiciéndoles en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo que su misericordia resplandezca en sus vidas, en sus familias y en sus ministerios. Bueno, pues me da mucho gusto compartir el último tema sobre los oficios o ministerios que nuestro Señor Espíritu Santo ha dado a la iglesia para nutrir y equipar pues este trabajo titánico que se hace en cada iglesia. Vemos que de alguna manera es importante cada uno de los ministerios que hemos estado estudiando. Solamente les recordaré, ya vimos el ministerio de los apóstoles, el ministerio de los profetas, el ministerio de evangelista, el ministerio de pastor, que fue el último, y ahora el del maestro. Con este cerramos los 5 oficios o ministerios dados a la iglesia por nuestro Señor Espíritu Santo. Y como siempre, pues cada uno de estos oficios o ministerios, pues el ejemplo a seguir es nuestro Maestro de Maestros, aleluya, nuestro Señor Jesús. Fíjense que de alguna manera es muy interesante ver que en las Sagradas Escrituras tenemos sustento bíblico para todo lo que hemos estado aprendiendo. Entonces, pues esto avala, ¿verdad? Los ministerios, oficios que nuestro Señor Espíritu Santo ha dado para que pues la iglesia, como les comento, se nutra, se equipe y todos formen parte de un cuerpo en Cristo y de un solo trabajo. ¿Por qué? Porque cuando vimos el ministerio del pastor, vimos que pues necesita el pastor de estos ministerios para que la obra en la iglesia sea fructífera y no sea un todólogo el pastor, que por querer hacer todo no abarca todo y luego las cosas no salen como deben de ser. Entonces, con estos 4 ministerios y el de hoy, que es el del maestro, terminamos estos 5 oficios o ministerios. Y como siempre, pues bueno, vamos a ver qué significa el maestro. ¿Quién es el maestro? Y bueno, dice que pues de alguna manera es una persona que enseña o la que forma a través de sus enseñanzas a algún discípulo. Los discípulos normalmente tienen que ver con la enseñanza. El discípulo primero tiene que ser enseñado para después servir. Entonces vemos que aquí el maestro juega un papel muy importante porque de alguna manera va a enseñar valiosísimas informaciones bíblicas para que cada ministerio pueda trabajar con excelencia. Podríamos decir que pues también es un facilitador del aprendizaje, ¿verdad? Es el que guía al alumno. Entonces, aquí el maestro juega un papel más importante que el secular. ¿Por qué? Porque todo va relacionado a lo espiritual. Y un maestro secular, bueno, pues va enfocado a todas las enseñanzas que la Secretaría de Educación pues planea para cada ciclo escolar. Pero aquí vemos que este ministerio enfocado a trabajo en la iglesia es de mucha más responsabilidad.
¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a enseñar es lo que el discípulo va a aprender. Por lo tanto, no podemos enseñar equivocadamente. No podemos enseñar sin tener una base bíblica. Esa es la grande diferencia. Y dice la palabra que instruyamos al niño, ¿verdad? Y aun cuando fuere viejo dice que no se va a apartar del camino. ¿Por qué? Porque esa enseñanza precisamente le formó en lo espiritual y le dio una base para poder pues guiarse en esta vida y después pues servirle al Señor y llevar fruto y fruto en abundancia. Vamos a ver una palabra interesante que viene del hebreo, que es rabí. A esta palabra, bueno, se le atribuye que la comunidad judía, a un jefe espiritual de ellos, ¿verdad? Que tenía funciones de interpretar y enseñar las Sagradas Escrituras, pues tenía que instruir a los varones. En aquel tiempo de nuestro Señor Jesucristo, pues los varones eran los que eran enseñados. Y ya después los varones compartían con las mujeres. Entonces vemos que este término hebreo rabí, pues es un jefe espiritual de la comunidad judía, el cual merecía todo el respeto y toda la obediencia de sus discípulos. Aquí hay algo importante que llama la atención de mi persona, porque fíjense que tenían que reunir estos rabín 10 personas por lo mínimo para poder enseñar, ¿verdad? No es como hoy la alfabetización, ¿no? Si tú tienes 5 personas, 4, pues les das la alfabetización. No, pues en aquel tiempo tenían que ser mínimo 10 personas. ¿Para qué? Para que pudieran ser pues educados, guiados, enseñados en la doctrina de la Torá. ¿Qué es la Torá? Bueno, pues es el conjunto de los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, esa era su base de la enseñanza. Y fíjense que un niño, cuando empezaba a ser discipulado por su maestro, pues tenía la tarea de memorizarse. Fíjense nada más, memorizarse cada uno de los libros. Entonces, cuando llegaban a la edad de 12 años, que hacían pues una ceremonia que se llama pues bueno, ahorita les digo, no puedo pronunciar bien cómo es, pero hacían una ceremonia para que ese niño de 12 años ya pudiera integrarse a los estudios con los adultos. Espiritualmente lo empezaban a considerar como pues los adultos en cuestión de la enseñanza, ¿verdad? Entonces, Bar Mizvah, algo así se llama ese evento que hacen cuando el niño cumple 12 años. Y es una ceremonia que es muy solemne, porque al jovencito, más bien niño, porque ni jovencito de 12 años se le permitía leer directamente de los rollos de la Torá que estaban en la sinagoga. Entonces vemos que el estudio de las Sagradas Escrituras era solemne, muy solemne, y con el compromiso de memorizar los 5 libros del Pentateuco. Entonces, pues ese rabí, que era el jefe espiritual en una comunidad judía, tenía que entregar a sus discípulos avalando que cada niño
se había memorizado los 5 libros de la Torá. Entonces vemos que eran niños que no nada más iban a la sinagoga cuando les tocaba estudio, sino que en casa tenían un tiempo para el estudio. ¿Por qué? Porque aprenderse, hermanos amados, 5 libros, no es nada fácil, ¿verdad? Entonces, pues tenían poco tiempo para poder memorizarlos. Y cuando hacían la consagración de este niño para que ya pudiera escribir y leer y declarar memorizándose las escrituras, pues toda el reconocimiento pues se lo daban al rabí. ¿Por qué? Porque había invertido tiempo en ese niño y entonces pues los frutos se veían. Eran niños que de alguna manera pues eran orgullo, ¿verdad?, del rabí que los había instruido. Otro nombre que también viene del hebreo y que es muy interesante es Raboni. Este también lo dijeron a nuestro Señor Jesucristo. A Jesús le dijeron Rabí, pero también le dijeron Raboni. Este es un título pues muy honorífico que se daba a los maestros de Israel, ¿verdad? Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo es llamado Raboni, ¿verdad? Como decir hoy en día, excelentísimo maestro. Entonces se reconocía en ese Raboni el estudio de los 5 primeros libros que es la Torá. Eran personas que estaban dedicadas al estudio y que de alguna manera instruían a otros para que se levantaran también como maestros de la ley. Ahora, pues al decir Raboni, pues estábamos elevando, ¿verdad?, al máximo el reconocimiento del maestro. Y esto se usó en nuestro Señor Jesucristo. Es hermoso ver que tuvo esa distinción de que de alguna manera se le llamara Raboni. ¿Por qué? Porque decían excelentísimo maestro, ¿verdad? De alguna forma, pues es hoy en día podríamos decir que aquellos que hacen sus maestrías, ¿verdad? Terminan su carrera de maestro, pero luego pues hacen algunas maestrías. Entonces se les reconoce más todavía el hecho de ser maestros. ¿Por qué? Porque les ha costado trabajo pues lograr títulos como las maestrías y los doctorados. Pues en el tiempo de Jesús, al decirle Raboni, pues estaban reconociendo, ¿verdad?, ese estudio profundo que tenían de las Sagradas Escrituras. Y aquí otro punto importante es que tenían un grupo de estudio. Y entonces, por eso es que de alguna manera vemos que preguntaban muchas veces que Jesús de quién era discípulo, que quién lo había discipulado a Jesús, por la excelencia del estudio que nuestro Señor Jesucristo pues tenía. Y entonces reconocían que había salido de un alto pues reconocido Raboni. Entonces vemos que este título Jesús lo recibió y lo recibió pues agradeciendo, ¿verdad?, que reconocían que él era un excelentísimo maestro. También a los maestros en aquel tiempo de nuestro Señor Jesucristo se les llamaba doctores de la ley.
Entonces, este es otro nombre que también recibían los maestros, doctores de la ley. Entonces, si tú escuchabas decir a alguno rabín, raboni o doctor de la ley, pues te estaba refiriendo a lo mismo, maestro, ¿verdad? Y entonces vemos que, pues, en las Sagradas Escrituras tenemos muchas citas bíblicas. Tal vez no me va a alcanzar leérselas todas, pero pues bueno, vamos a hacer el intento de leer algunas donde vemos que estas palabras que les acabo de decir, pues se encuentran en la palabra. Y vamos a ir a Marcos capítulo 10 y en el versículo 5, ¿verdad? Vamos a encontrar algo muy interesante. Perdón, no es 5, es 51. Es 51. Marcos 10, 51. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Esta es la sanidad que recibió Bartimeo. ¿Cuántos recuerdan esa sanidad tan extraordinaria, verdad? Entonces vemos que aquí ese hombre lo está reconociendo como maestro, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces de alguna manera ese hombre que había sido ciego había escuchado hablar del Maestro Jesús. Por lo tanto, cuando él se refiere a Jesús como maestro, ya estaba dándole una jerarquía que de alguna manera el Señor Jesús pues lo notó y lo recibió, ¿verdad? Y entonces dice que el ciego le dijo, Maestro, porque le pregunta a Jesús, bueno, ¿tú qué quieres que haga? Y dice, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entonces, pues vamos a empezar viendo algunas citas bíblicas donde se le llama a Jesús maestro. Otra cita está en Mateo 8:19 y voy a leerles lo que las Sagradas Escrituras pues nos dicen aquí. Y dice la palabra refiriéndose a que Jesús sana al siervo del centurión, ¿sí? Entonces, para que recordemos a qué se refiere, 8:19. Y dice aquí la palabra del Señor. Es una sanidad, ¿verdad? Después del día de reposo, ¿sí? Y entonces, pues muchos ya ven cómo tenían prohibido, pues, que se hicieran sanidades en día de reposo. Entonces él ya había sanado al siervo del centurión, ¿verdad? Y entonces aquí nos dice en el versículo 10, bueno, les voy a leer desde el 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces aquí estamos viendo que primero fue un ciego el que le dice maestro, después pues es un escriba el que reconoce, ¿verdad?, que de alguna manera Jesús era el maestro, ¿verdad? Un maestro de maestros, como lo vamos a ver después. Y vamos a ver otra cita, allí también en Marcos 4:38. Y vamos a leer aquí quién le está diciendo a Jesús, ¿verdad? De alguna manera, maestro, ¿sí? Y vemos que
ese título que le daban era también los discípulos. Son los que de alguna forma, bueno, pues le decían maestro. Entonces, vamos a ver aquí, muy interesante, Marcos 4:38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Si ustedes recuerdan, pues aquí es cuando el viento y las olas obedecen a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces sus discípulos le llaman maestro, ¿sí? Y entonces pues ya sabemos lo que sigue, ¿verdad? Hace callar al mar y cesa el viento y hay una gran bonanza. Entonces, de parte de los discípulos, también pues recibe el nombre de maestro. Y vamos a ver una cita más, porque quiero que vean que no era un grupo de gente nada más quien le decía maestro a Jesús, ¿verdad? Primero fue el ciego, después el escriba, después pues sus discípulos. Y en Lucas capítulo 3, versículo 12, ¿verdad? Vemos otro grupo de personas que reconocen que Jesús es el maestro. Y entonces Lucas 3, 12 dice: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Bueno, entonces de alguna manera vemos aquí que vinieron publicanos para ser bautizados, ¿sí? Y vemos que entre esa gente, bueno, pues estaban muchos que buscaban ser bautizados. Y Juan, pues le predica al pueblo sobre el arrepentimiento. Y entonces a Juan, ¿verdad? Aquí se le reconoce también como maestro, porque también enseñaba, y pues al enseñar la gente le reconocía como maestro. ¿Por qué les quise dar esta cita de Juan el Bautista? Porque dice la palabra del Señor que Él vino a abrir camino para cuando Jesús iba a venir, pues le preparara el camino a través de que la gente llegase a un arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, Juan el Bautista también enseñaba, y aquí unos publicanos, ¿verdad?, le dijeron maestro, ¿sí? Y también vemos que estaban aquí en el versículo 14 unos soldados para ser bautizados. Estaban ahí viendo todo lo que estaba sucediendo. Entonces el ministerio de Juan el Bautista, de veras que fue impresionante. Muy bien. Por último, ya nada más vamos a ver otra cita que tiene que ver con la palabra maestro, ¿sí? Y esa se encuentra en Juan capítulo 13, versículo 13. Y fíjense lo que la palabra del Señor nos dice aquí. Y es interesante, pues, que tantos versículos hay, ¿no? Y a veces no da tiempo de compartir todos. Y vamos a ver que aquí en Juan 13, 13, Jesús lava los pies de los discípulos. Recordemos ese capítulo. Y entonces el versículo 13 dice: vosotros me llamáis maestros y Señor. Y fíjense la confirmación que dice Jesús: y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Entonces aquí estamos viendo
que Jesús recibe nuevamente con agrado, pues, el nombre de maestro. Lo confirma y dice, sí, tienen razón, yo soy, ¿sí? Y entonces, como Señor y Maestro, he lavado sus pies, pero ustedes después van a lavar los pies de los demás. Entonces vemos que aquí son algunas citas bíblicas sobre la palabra maestro. Vamos a ver otras citas bíblicas donde aparece la palabra rabí. Y como les explicaba, pues bueno, son palabras hebreas que todavía cuando Jesús andaba por aquí, bueno, pues se decían. Hoy, pues en primer lugar, nosotros hablamos español, no hebreo, entonces, pues nuestra clasificación, por decir en todo lo que les he leído, pues ya no tiene que ver las definiciones hebreas, pero esto lo estoy haciendo para compartirles que en la palabra encontramos, pues, estas palabras, válgase la redundancia. Y en el 38 dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Aquí este pasaje se refiere Ayúdanos a a seguir los siendo un medio de primeros bendición para los discípulos. demás. No dejes de Entonces seguir vemos nuestras que redes desde que sociales y comparte empezaron con a tus seguir familiares y amigos. a nuestro Señor Seguramente Jesucristo, alguien nuestro necesita una amado palabra Señor de Jesús, bendición este lo día. reconocen como Rabí. Gracias.